Hola Patreons, bienvenidos de nuevo a otro caso clínico. En esta ocasión el caso se trata de una paciente de 18 años de edad, la cual acude a tu consulta por un cuadro clínico que tiene 6 días de evolución. Vamos a ponerlo acá, padecimiento actual. En menos de 6 días la paciente ha presentado fiebre cuantificada, lo máximo que ha tenido es 39.2 grados centígrados, además ha presentado escalofríos e hiporexia. A este cuadro clínico, en menos de 2 días, se le ha agregado tos, la cual se acompaña con expectoración verdosa, también la presencia de dolor torácico al momento de que realiza una inspiración profunda, y también se ha acompañado de cefalea holocraniana, vamos a ponerlo así, nada más holocraniana, de moderada intensidad. Nos refiere el caso clínico posteriormente antecedentes personales y nos dice que dentro de los antecedentes personales patológicos es o consume marihuana de forma habitual, además tiene uso ocasional de drogas intravenosas. Al momento de revisar a la paciente, los signos vitales que evidencias es una tensión arterial de 118/64, una frecuencia respiratoria de 23, a esto se le añade una frecuencia cardíaca de 106 y una temperatura actual de 39.8. Tiene un Glasgow de 13 puntos, y a la exploración física evidencias la presencia de un soplo holosistólico, el cual se identifica en borde paraesternal izquierdo y que este incrementa al momento de la inspiración. Los campos pulmonares los identificas con crepitantes generalizados bilaterales, y además de esto te tomas unos laboratorios y en estos laboratorios lo más relevante que se evidencia pues son leucos de 17,000, bandas del 8%, tiene 80% de polimorfonucleares, tiene una hemoglobina de 14. Y en la radiografía de tórax evidencian múltiples opacidades redondeadas periféricas. Este caso clínico es un caso que realmente lo podemos identificar con base a los antecedentes que tenga la paciente, porque hay un antecedente muy importante. ¿Ese antecedente cuál es? Pues el consumo de drogas intravenosas, que si bien en el caso clínico te están poniendo que es de forma ocasional, existe ese riesgo ya como tal, y desde ahí es donde nosotros podemos empezar a hacer nuestro abordaje. Además de eso, nuestra paciente tiene fiebre, evidencias que está en un proceso infeccioso porque tiene bandas del 8% con leucocitosis, la paciente tiene taquicardia y algo muy característico es que tiene un soplo que no sabemos si es un soplo nuevo o es un soplo viejito o qué. Además tiene crepitantes y una radiografía de tórax aparentemente patológica, ¿no? Por las múltiples opacidades que tiene. Entonces todo esto es muy concluyente para un tipo de enfermedad. Lo primero que tenemos que evidenciar es qué enfermedad tiene la paciente. Si ustedes revisan las respuestas, pues ya te están diciendo cuál es. Te están diciendo que es una endocarditis aguda. ¿Cómo saber que es una endocarditis aguda sin que me lo dijeran en las respuestas? Pues porque nos están poniendo el antecedente de las drogas intravenosas, nos están poniendo el antecedente de fiebre y la presencia de un soplo que aparentemente es de nueva aparición. Entonces, ante esto tenemos muy probablemente un diagnóstico de endocarditis infecciosa. La primera pregunta que nos dicen es ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Y nos ponen varios tipos. Una endocarditis subaguda con involucro en la válvula mitral y en émbolos sépticos al sistema nervioso central, que tenga subaguda pero involucro a la válvula tricúspide y émbolos sépticos pulmonares,
y luego nos cambian las opciones a endocarditis aguda y lo mismo en cada una de ellas. ¿Y cómo podríamos llegar al diagnóstico en este caso? Y entonces, una de las clasificaciones, recuerda que la endocarditis aguda, pues primero es una infección intracardíaca que puede ser en cualquier parte del corazón, válvulas cardíacas, cuerdas tendinosas, en los tejidos propios como endocardio, miocardio y pericardio, en sitios de malformaciones como la coartación aórtica, los DAP, cortocircuitos quirúrgicos o si existe una prótesis como tal por cuerpos extraños y demás. Pero una de las formas en las cuales se pueden clasificar es en base o con base a la temporalidad, ¿no? Y con base a la temporalidad podemos definir aguda y podemos definir subaguda. Recordar que en muchas bibliografías tú vas a encontrar que la aguda va a ser menos de 2 semanas de evolución. Menos de 2 semanas. La subaguda va a ser más de 2 semanas. Y en algunas bibliografías esta parte te la van a estar comentando que van a ser meses, ¿no? Y una forma crónica va a hacer referencia a meses, a años. Entonces, de entrada, todas las opciones que eran subagudas, pues ya no entran aquí como opción correcta, porque esto apenas tiene, si contamos 6 días y 2 días, tiene 8 días como máximo, ¿no? Entonces, aquí teóricamente ya entra en una aguda. Otra forma de clasificación que existe es con base al sitio en donde se encuentra, si son de afección izquierda o si son de afección derecha. En las izquierdas, pues la que vamos a encontrar es aórtica y va a ser mitral, mientras que en las derechas lo que nos van a estar haciendo referencia van a ser pulmonares y tricúspide, ¿no? Nos podemos, si quedamos con las dos opciones que nos están hablando mitral más infección al sistema nervioso central o tricuspidia más émbolos sépticos pulmonares, ¿no? Y para poder llegar al diagnóstico hay que recordar el caso clínico número 1, si mal no me equivoco, en donde hablábamos de los sitios de focos de auscultación cardíaca. Nos están poniendo que tiene un soplo holosistólico que se encuentra paraesternal izquierdo, ¿no? Si nosotros ponemos nuestro esternón aquí, para nada más hacer esquemático nuevamente los soplos y los focos de auscultación cardíaca, recuerda que si es paraesternal en el segundo espacio intercostal derecho, vamos a hablar del foco aórtico. Esto es aórtico. Si es segundo espacio intercostal, pero paraesternal izquierdo, estamos hablando aquí de foco pulmonar. Si hablamos paraesternal izquierdo, pero que se encuentra en el cuarto espacio intercostal, estamos hablando de tricúspide y se encuentra en línea medio clavicular del lado izquierdo también, en el quinto espacio, vamos a estar hablando aquí de foco mitral, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la localización del que nos están poniendo, muy probablemente encontremos estos dos. Cualquiera de estos dos porque no nos están poniendo a qué nivel. Sin embargo, tenemos una idea o tenemos un dato pivote que nos están hablando que es las drogas intravenosas. Y aparte que en las opciones no viene el foco o la válvula pulmonar. Entonces con eso nosotros podemos identificar que la primera afección pues es tricúspide. El segundo punto es ¿por qué pulmonar? Pulmonar va a ser, primero porque nos están poniendo de que tiene el paciente múltiples opacidades. Si bien no estamos revisando la radiografía, sí podemos estar suponiendo que tenga consolidaciones a ese nivel. Y uno de los problemas de los usuarios de drogas intravenosos es que hacen émbolos sépticos pulmonares. Y eso obviamente se va a traducir con la presencia de opacidades a ese nivel. Entonces, a eso le podemos sumar los émbolos sépticos y pues integraríamos también la segunda parte de la opción correcta, que sería esta. Sería una endocarditis aguda, porque tiene menos de 2 semanas, de afección de la válvula tricúspide por la localización que ya estuvimos comentando en el soplo, y porque al tener alteración o presencia de crepitantes y alteraciones radiológicas a nivel pulmonar, muy probablemente esté haciendo émbolos sépticos este paciente. La siguiente pregunta que nos hacen es ¿cuál es la etiología más probable que tenga este paciente? Con las etiologías también es algo que tenemos que recordar mucho porque nos las pueden llegar a preguntar. Nos ponen de opciones el grupo HASEC, nos ponen de opciones S. aureus, Staph epidermidis o coagulasa negativo y también nos ponen S. bovis. Entonces cada una de estas tiene una particularidad que te pueden llegar a preguntar.
El grupo HASEC recuerda que van a ser principalmente hemocultivos que se encuentran persistente negativos. Y esas son algunas de las etiologías que se pueden encontrar. Igual, si sabes cuáles corresponden al grupo HASEC, déjalo en la sección de los comentarios. S. aureus nos va a hablar principalmente de etiología por alteraciones o por patologías intravenosas, usuarios de drogas de venopunción, sepsis, etcétera, ¿no? Y aquí nos van a hablar de un curso fulminante. Entonces, aquí la respuesta correcta en este paciente particularmente, pues es S. aureus. S. epidermidis nos van a hablar principalmente de un contexto muy general, en el contexto de pacientes también que tengan drogas intravenosas o que tengan una sepsis agudas. Pero el más frecuente de las drogas intravenosas va a ser S. aureus. Y S. bovis es otra de las preguntas clásicas que suelen llegar a hacer porque se asocia a la presencia de cáncer de colon. De hecho, es una pregunta clásica de los MIR, no tanto del ENARM. Si te viniera un hemocultivo con Streptococcus bovis dentro de las opciones, pues tú lo que tendrías que hacer a ese paciente es hacerle una colonoscopia. Es algo como que muy clásico que lo llegan a preguntar. Esta clasificación, que es basada en la temporalidad, también nos sirve para determinar los agentes etiológicos. Si nosotros estamos hablando de la aguda, los principales agentes que vamos a tener es S. aureus y va a ser principalmente en el contexto que tiene esta paciente. Paciente usuaria de drogas de venopunción que además está desarrollando sepsis y bolos sépticos a múltiples niveles, ¿no? Si hablamos de causas subagudas, que recuerda que son menos de aquellas que son mayores de 2 semanas, pero son nada más hasta meses, aquí podemos estar hablando principalmente de S o de Streptococcus viridans. Es el más frecuente que se asocia en este momento. También se puede asociar a S. bovis y se puede asociar a Enterococcus fecalis. Recordar que estos usualmente son un curso silente y van a ingresar por complicaciones propias de la endocarditis, no tanto por la endocarditis. Por ejemplo, que tengan un absceso intracardíaco que les esté causando una insuficiencia valvular. Eso puede ser alguna de las razones por las que lleguen los pacientes. La siguiente presentación que puede ser es presentación crónica. Y aquí lo que vamos a tener principalmente donde se asocia va a ser fiebre cum. Entonces también es muy importante saber todo esto porque te lo pueden preguntar directamente y estos parámetros o estos valores sí o sí te los tienes que saber. La siguiente pregunta que nos hacen es ¿cuál es el siguiente paso inmediato a seguir en este paciente? Y nos ponen de opciones, ¿qué hacemos ahora con el paciente, no? ¿Qué hacemos? Nos ponen de opciones a los pacientes iniciar antibióticos de forma empírica más ECOT o ecocardiograma transtorácico. La siguiente opción es hemocultivar al paciente más antibióticos posteriormente a los hemocultivos. La siguiente opción es tratamiento antibiótico empírico y la última opción que nos queda es solicitar hemocultivos y realizar un ecocardiograma transtorácico. Entonces recuerda que nosotros vamos a tener unos criterios que se llaman criterios de Duke. Estos criterios, para que tú los tengas positivos o que hables de una endocarditis definida, necesitas 2 criterios mayores, que tengas un criterio mayor y al menos 3 menores o que tengas 5 criterios menores, ¿de acuerdo? Cualquiera de esas 3 opciones te están hablando de una endocarditis definida. Probable o posible un criterio mayor y un criterio menor o tener 3 criterios menores. Entonces, estos criterios, lo primero son los hemocultivos positivos. Que estos hemocultivos positivos, recordar que tienen que ser en 2 hemocultivos separados de microorganismos típicos, como Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, los grupos HASEC, etcétera, ¿no? También podemos tener un único hemocultivo positivo para microorganismos no tan típicos, como cuáles, como Coxiella burnetii, que es otra de las opciones que te pueden llegar a poner. El segundo criterio mayor, que vamos a poner una M mayúscula, el segundo criterio mayor que podemos tener son las pruebas de imagen positivas. Y aquí no es otra cosa más que la presencia en el ecocardiograma que tenga vegetaciones, abscesos, pseudoneurismas, fístulas, perforaciones valvulares, etc. Todo eso te está hablando como tal de que el paciente tiene ahí invasión y que muy probablemente esa sea la causa. Podemos encontrar otras alteraciones como que tengamos anomalías valvulares,
que tengamos alteraciones en pruebas de imagen como los SPEC o sobre la tomografía, pero el clásico que siempre te van a preguntar es el ecocardiograma. Y ya los menores, uno de los menores es que tenga factores de riesgo como usuarios de vías intravenosa. Otro criterio mayor es que tenga fiebre o que tenga una temperatura mayor de 39. Otro criterio menor son los fenómenos vasculares, en los cuales podemos tener los infartos pulmonares sépticos, aneurismas infecciosos, las hemorragias intracraneales y las lesiones o manchas de Janeway. Otros que podemos encontrar van a ser los fenómenos inmunitarios, en donde tenemos los nódulos de Osler, las manchas de Roth, el factor reumatoide positivo que desarrolla en glomerulonefritis. Y el quinto criterio es que tengamos un hemocultivo positivo, pero que no tenga las características de los hemocultivos. Por ejemplo, que tengamos solo un hemocultivo positivo para un paciente que tenga Streptococcus viridium. Si ves que necesitas dos, aquí nada más tenemos uno. Entonces, si recordamos los criterios de Duke y sabemos qué es lo que necesitamos, qué es lo que le pediríamos a nuestro paciente. Lo primero siempre es que los antibióticos no se le van a iniciar a una endocarditis a menos que sea una endocarditis fulminante y el paciente se vaya a morir. O sea, el tratamiento empírico es muy raro que se empiece. Siempre se tiene que aislar el germen que se esté sospechando. Entonces, esto lo podemos quitar. Todos los que tengan antibióticos como tal, los podemos quitar porque aún no hemos definido que tenga endocarditis mi paciente. El siguiente que podemos tener van a ser los hemocultivos, ¿no? Y entonces, los únicos hemocultivos que tenemos es aquí y es acá. Eso quiere decir que esta opción, como los antibióticos no los vamos a dar, esa opción ya queda eliminada. Y si te das cuenta, vamos a solicitar los dos criterios mayores, ¿no? Hemocultivos y ecocardiograma transtorácico. Es por eso que esta es la respuesta correcta de esta pregunta como tal. La siguiente pregunta es que al momento de que tú le realizaste el ECOT a este paciente, tú evidencias la presencia de una vegetación que mide más de 22 milímetros y te dicen qué haces ahora con el paciente, qué le das de tratamiento, qué le ofreces y demás. Te ponen una opción que es repetir un ECOT en 6 semanas. La siguiente opción es que tú le brindes al paciente tratamiento quirúrgico en 2 semanas. La siguiente opción es tratamiento quirúrgico de forma inmediata. Y la última opción es continuar tus antibióticos que ya hayas establecido. ¿Cuál es la opción más correcta? Aquí tenemos que ver una situación muy particular en este caso clínico. Ese caso clínico nos está hablando de una endocarditis muy probablemente del lado derecho. Esta endocarditis del lado derecho te está diciendo, o lo que tú tienes que saber como tal, o el chiste más bien de esta pregunta, es que las endocarditis derechas usualmente tienen muy mala respuesta al tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque tienen alta tasa de recurrencia. Entonces, todo lo que sea cirugía no se recomienda en los pacientes con endocarditis derecha, a menos en ciertas situaciones, como puede ser que tengan microorganismos difíciles de eliminar. Aquí estamos hablando de hongos. También que tengamos bacteremia, o sea, hemocultivos persistentes positivos al menos más de 7 días, que nos está reflejando que hay una mala respuesta al tratamiento, que lo vamos a encontrar en S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, etc. Otra de las cuestiones quirúrgicas que podemos realizar en estos pacientes es la presencia de vegetaciones por más o mayores de 20 milímetros, que también son una indicación propiamente de que el paciente se le tenga que realizar una cirugía y que éstas sean persistentes, más o menos una insuficiencia cardíaca derecha. Y hace mucho énfasis la guía, que es la guía de la ESC de 2015, de la presencia conjugada o adicional de émbolos pulmonares, ¿no? Y ya por último, otra de las opciones que te marcan la guía de tratamiento quirúrgico es que tengan insuficiencia cardíaca derecha con mala respuesta al tratamiento. Entonces, en el caso de este paciente, una de las cuestiones que como que quedarían dudas para elegir la respuesta correcta es la presencia persistente de los émbolos pulmonares, porque este paciente teóricamente aún no recibe tratamiento. Entonces, esa sería la cuestión para que tú decidas que el paciente tenga
o se le realice o no se le realice el tratamiento quirúrgico. En mi caso particular, al revisar este caso clínico como tal, yo me iría como opción correcta continuar con los antibióticos y ya posteriormente, si el paciente no tuviese respuesta y hubiera persistencia de los émbolos pulmonares o de las vegetaciones más de 20 milímetros, pues entonces ahora sí podríamos pasar a realizar un tratamiento quirúrgico en este paciente, ¿no? Esa sería como que la opción a la que yo me iría, más que nada por el hecho de que la infección apenas está iniciando y no nos está hablando de que exista persistencia de la enfermedad. Y con esto damos por concluido lo que es este caso clínico. Yo creo que la única duda razonable es con esta última pregunta. Espero ver sus comentarios, a ver qué opinan ustedes y nos vemos en la siguiente revisión de caso clínico. Soy el Dr. Triviño y esto es Red Medical Blog. Chao, chao.